Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una de las batallas más silenciosas, pero también más cruciales de la medicina moderna. La lucha contra la resistencia a los antibióticos. Exacto. Pero ojo, no vamos a abordarla desde un laboratorio, sino desde un sitio mucho más, bueno, más complejo, los pasillos de un hospital. Nuestro punto de partida es un estudio fascinante, publicado en Antimicrobial Stewardship and Healthcare Epidemiology, un estudio que radiografía lo que pasa en 4 hospitales de Guatemala. Eso es. Y lo que revela es... Es un microcosmos de un problema que es absolutamente global. Totalmente. La resistencia a los antimicrobianos, la RAM, como se la conoce, es una amenaza de primer orden según la OMS. Y en sitios como América Latina, las cifras de mortalidad son, la verdad, alarmantemente altas. Por eso la misión de hoy es desentrañar esa red de factores humanos que hay detrás de una simple receta. No vamos a hablar tanto de moléculas, sino de jerarquías, de miedos, de comunicación. O de la falta de ella. Justo. Y hay una paradoja inicial que me parece el punto de partida perfecto para empezar a tirar del hilo. A ver. Pues que casi todos los profesionales sanitarios de este estudio dicen que la comunicación entre ellos es fluida y eficiente. Entonces, si la comunicación es tan buena, ¿dónde está el problema? Vamos a desgranar esto a fondo. Esa es la pregunta del millón, porque la respuesta no está tanto en lo que se dice, sino en quién lo dice, y sobre todo en quién está dispuesto a escuchar. El estudio se centra en los programas de optimización de antimicrobianos, los ACP, que son la herramienta clave. Pero se topan con barreras invisibles. Exacto. La cultura del hospital, la estructura de poder, las presiones del día a día. Pues empecemos por ahí, por la estructura de poder. ¿Quién manda aquí? Cuando hay que decidir qué antibiótico se le da a un paciente, ¿quién tiene realmente la sartén por el mango? Pues mira, la respuesta que da el estudio es clara y, la verdad, contundente. Los médicos. Solo los médicos. Son el epicentro absoluto de la decisión, concretamente los médicos jefes. Son como el sol alrededor del cual orbita todo lo demás. Y su principal interlocutor, su canal de comunicación más directo, es con otro médico. El especialista en enfermedades infecciosas. El infectólogo, sí. De hecho, hay una cita de uno de los médicos que es demoledora de lo simple que es. Dice, y cito, «En teoría, todo antibiótico prescrito es revisado por el infectólogo. Esto dibuja un modelo casi hermético, un circuito cerrado». Sí. Y uno podría pensar que es lo esperable, ¿no? Son los responsables últimos. Claro. Pero es una visión muy limitada. Y aquí es donde la cosa se pone, para mí, muy interesante. Al definir quién está dentro de ese círculo de poder, el estudio revela, por omisión, quién se queda fuera. ¿Y esos son? Pues 2 figuras que deberían ser cruciales. Los farmacéuticos y el personal de enfermería. Pero, ¿en qué sentido se quedan fuera? Porque imagino que intervienen. La enfermera administra el fármaco, el farmacéutico lo prepara. Claro, pero su rol es de ejecución, no de deliberación. A los farmacéuticos, por ejemplo, se les consulta, ¿sí? Ajá. Pero el estudio muestra que es casi exclusivamente para cosas como la dosificación o para comprobar posibles interacciones. O sea, para las matemáticas, básicamente. Hay una médica de 35 años que lo explica muy bien. Dice, se le puede pedir ayuda a farmacia para temas más relacionados con la dosis porque los médicos pueden cometer errores al calcularlas. Los ven como una red de seguridad, no como una fuente de conocimiento estratégico. Exacto. Y eso que su conocimiento sobre fármacos es, por definición, más profundo. Claro. ¿Y qué pasa con enfermería? Son quienes están 24/7 con el paciente, los que ven la evolución real minuto a minuto. Pues su papel en la decisión es aún más periférico, casi inexistente. Su función se percibe como la de administrar el tratamiento una vez decidido. Y lo más fascinante es el contraste que saca a la luz el estudio cuando metemos a un tercer actor. ¿Quién? El microbiólogo. El del laboratorio, el que analiza las muestras. Ese mismo. A pesar de que un farmacéutico hospitalario tiene una formación de un nivel altísimo, el estudio revela que el papel del microbiólogo se percibe como mucho más influyente en la selección. ¿Y por qué? Por una razón muy simple y muy poderosa. El microbiólogo trae la fuerza de los datos duros. Claro. Llega con el informe en la mano y dice, esta bacteria es sensible a esto y resistente a esto otro. Contra eso, poco se puede discutir. Precisamente. Su aportación es la evidencia empírica, una verdad casi incuestionable en ese contexto. El conocimiento del farmacéutico es más interpretativo y la experiencia de la enfermera es más clínica, pero en un sistema tan jerárquico... El dato de laboratorio es el rey. Exacto. El resto parece que solo es opinión.
Entendí el quién. Vamos al cómo. Y aquí volvemos a la paradoja del principio. Si les preguntamos qué tal se comunican, los datos son para enmarcar. Un 94,3% dice que la comunicación es fluida y eficiente. Suena idílico. Y el 92,5% afirma que la comunicación entre médicos es muy frecuente, cara a cara en las rondas de pacientes. Suena a un sistema perfectamente engrasado, sí. Si te quedas con esa cifra, piensas, problema resuelto. Aquí no hay nada que ver. Pero, claro. Pero si esto fuera así, la resistencia a los antibióticos no sería la crisis que es. Algo no cuadra. Es que esa cifra, ese 94%, escondió una trampa, ¿no? ¿Qué entendemos por comunicación eficiente? ¿Que la información fluye o que hay un diálogo de verdad? Ahí has dado en el clavo. El estudio profundiza, y lo que encuentra es que esa percepción de buena comunicación enmascara una dinámica que a menudo es unidireccional. Jerárquica. Profundamente jerárquica. La información fluye, sí, pero casi siempre de arriba a abajo. No es un diálogo, es un dictado. Hay una cita de un médico de 31 años que es brutalmente honesta. Dice, no siempre es la mejor comunicación. En muchos hospitales es impuesta. A veces los médicos de mayor rango imponen y dicen, se va a dar este antibiótico porque yo lo digo, y no se llega a un consenso. Uf. Esto ya no es comunicación, es una orden. Esa cita es la clave de todo. Es la definición perfecta de lo que se llama alta distancia de poder en estudios de cultura organizacional. Explícase un poco. Pues refleja una cultura donde la jerarquía pesa más que la evidencia o el consenso. La comunicación no es un debate entre iguales para buscar la mejor solución, sino una instrucción que no admite réplica. El estudio incluso lo visualiza con un diagrama, una línea de comunicación sólida y directa entre médicos, y una línea discontinua e indirecta hacia farmacia y enfermería. Exacto. No están jugando en la misma liga. Vale, esto nos lleva al siguiente punto, que para mí es el más revelador de todos. Se les preguntó a los médicos de quién estarían dispuestos a recibir recomendaciones, o sea, a quién le reconocen la autoridad para cuestionar sus decisiones. ¿Y los números? Los números hablan solos. Desglosémoslos porque la diferencia es abismal. Venga. Prácticamente el 100%, un 99,1%, aceptaría una sugerencia de un infectólogo. Lógico, es el superespecialista. Hasta ahí bien. Pero ahora, Ahora viene el precipicio. ¿Qué pasa si la recomendación viene de un farmacéutico? La disposición a escucharle cae en picado, al 65,7%. una caída de 30 puntos. Y espera, que ahora viene lo fuerte. Si la sugerencia la hace un enfermero o una enfermera, se desploma a un mísero 32,7%. Menos de un tercio. Es que, para un momento, menos de un tercio, o sea, 2 de cada 3 médicos, directamente no consideran relevante la opinión de una enfermera en este tema. Eso es. Vaya tela. Suena casi a desdén. Es una brecha enorme y plantea la pregunta fundamental. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta diferencia abismal? Exacto. Y de nuevo, lo bueno del estudio es que no especula. Nos da la respuesta a través de las propias palabras de los participantes. Es un reflejo puro de la cultura del sistema. Hay un comentario de un especialista de 25 años que es muy directo. Dice, si viene de un enfermero o de un farmacéutico es un poco difícil, al menos aquí en Guatemala. Los enfermeros no manejan mucho los asuntos terapéuticos. Con los farmacéuticos hemos visto muy pocas veces que haya habido contacto o comunicación. Y es crucial entender el matiz. Esto no es necesariamente una crítica a las capacidades de esas personas, a los individuos. No. Es un diagnóstico del sistema. Lo que este joven médico está diciendo es, el sistema en el que trabajo no ha formado a los enfermeros para este rol y no ha creado canales para que yo hable con los farmacéuticos. Es la pescadilla que se muerde la cola. Claro, pero, a ver, jugando a abogado del diablo, quizás esto tiene sentido. A lo mejor es una cuestión de formación ultra especializada. Un piloto no acepta consejos de vuelo de un controlador, aunque ambos sean expertos. Es un buen punto, pero la analogía no funciona del todo, creo. No. Aquí las habilidades no son separadas, son complementarias, se solapan. El farmacéutico clínico tiene un conocimiento de interacciones, de farmacocinética, que el médico no tiene con tanto detalle. Y la enfermera tiene una visión de la respuesta del paciente que el médico, que pasa visita una vez al día, no puede tener. Claro. Ignorar eso no es eficiencia, es un desperdicio de recursos. Y de conocimiento. Y tiene un impacto directo en el paciente y, a escala global, en la resistencia. El problema no es la falta de conocimiento de unos u otros. Es la falta de canales y de cultura para que ese conocimiento se valore. Exactamente.
Dejemos la estructura y entremos en la mente del prescriptor. En la psicología. Porque decidir qué antibiótico usar no es como seguir una receta. De hecho, el 45,5% de los encuestados admite que la selección es difícil. Casi la mitad. Es una decisión que genera una carga cognitiva y una ansiedad importantes. Y la forma en la que el sistema les empuja a gestionar esa incertidumbre es muy reveladora de por qué tenemos el problema que tenemos. Totalmente. Porque ante esa duda, la pregunta es, ¿qué hacen? Y la respuesta es preocupante. Un 57,2% prefiere prescribir antimicrobianos de amplio espectro para asegurarse de que la posible infección se cure. La opción de matar moscas a cañonazos. Por si acaso. Y no solo eso, un 43,6% prefiere recetar un antibiótico incluso sin estar seguro de si la infección es bacteriana, en lugar de esperar. Es la cultura del mejor actuar que esperar. Y es fundamental entender que este comportamiento no surge de la pereza o la ignorancia. El estudio demuestra con cifras que está impulsado por presiones externas muy poderosas. Presiones que tienen que ver con el miedo. ¿Miedo a qué exactamente? A dos cosas principalmente. La primera es el miedo a dañar la reputación profesional. Casi la mitad, el 49,1%, cree que si un paciente sufre un evento adverso, la reputación del médico se ve perjudicada. Lógico. Pero el segundo miedo es el que de verdad condiciona la decisión. Las consecuencias legales, me imagino. Exacto. El miedo a una demanda. Un abrumador 88,2% de los médicos considera que no tratar una infección a tiempo puede acabar en una denuncia por mala praxis. Es que es una cifra altísima. Es una espada de Damocles que pende sobre cada decisión. Claro. Te pones en su piel y tienes al paciente, a la familia preguntando, la presión del hospital, el riesgo de que todo se complique. Es fácil desde fuera juzgar el uso de un antibiótico de amplio espectro, pero en ese momento... En ese momento, con esa presión, parece la única red de seguridad que tienes. Absolutamente. Y si conectamos todos los puntos, el panorama es desolador. ¿Por qué? Porque la decisión de prescribir un antibiótico de amplio espectro, incluso sabiendo que no es lo óptimo para la salud global, se convierte en una estrategia de medicina defensiva. Para protegerse uno mismo. Claro. La elección más segura para la carrera y la tranquilidad legal del médico no es la más prudente para el ecosistema microbiano. El sistema incentiva la autoprotección individual por encima de la responsabilidad colectiva. Entonces, haciendo balance de todo lo que hemos analizado, el cuadro que emerge es el de un sistema de prescripción que, funciona en el día a día. Funciona, ¿sí? Pero lo hace sobre una estructura jerárquica muy rígida, muy centrada en la figura del médico. La comunicación existe, pero a menudo es una orden, no un diálogo. Y lo que es más importante, hemos visto que las decisiones no son puramente científicas. Están profundamente moldeadas por la incertidumbre y sobre todo por el miedo a las repercusiones. Profesionales y legales. Y ese miedo es el combustible que alimenta el uso indiscriminado de los antibióticos más potentes, el famoso por si acaso que nos está llevando al borde del abismo. La conclusión del estudio es bastante clara. Para optimizar de verdad el uso de antimicrobianos, es imprescindible que equipos multidisciplinares participen activamente. Pero por todo lo que hemos hablado, la solución no parece tan simple como sentar a más gente en una misma sala. Exacto. Y ese es el punto clave que me gustaría subrayar. No se soluciona con un comité semanal. La propuesta de crear equipos multidisciplinares es necesaria, pero es insuficiente si no se ataca el problema de raíz. ¿Y cuál es la raíz del problema entonces? La raíz es cultural y es estructural. El estudio identifica la necesidad de estos equipos, sí, pero la verdadera pregunta que deja flotando en el aire es mucho más profunda. A ver. La cuestión no es solo cómo formar un equipo, sino cómo se puede rediseñar todo un sistema para que la experiencia clínica acumulada por una enfermera a pie de cama o el conocimiento farmacológico de un farmacéutico se valoren y pesen tanto como un dato frío que sale de una máquina. Ahí queda la reflexión. Es un problema de formación, de cultura institucional, o como parece más probable, de ambos. La respuesta a esa pregunta puede que sea tan importante como descubrir el próximo superantibiótico.